¿Alguna vez te has preguntado qué quiso decir realmente Dios cuando le dijo a Moisés, "Yo soy el que soy"? Tal vez la has leído en tu Biblia, escuchado en algún sermón o visto en una escena de película sobre Moisés, pero nunca te detuviste a pensar en lo que realmente significa. 4 palabras que al principio suenan como un enigma. Sin embargo, detrás de esa frase se esconde una de las revelaciones más profundas, poderosas y transformadoras de toda la historia sagrada. ¿Y si te dijera que ese momento no fue solo una conversación entre Dios y un hombre inseguro? ¿Y si ese nombre que Dios pronunció no fue solo para Moisés, sino también para ti? ¿Y si entender esas palabras pudiera cambiar para siempre tu forma de ver a Dios y también tu forma de ver tu vida? El Dios del universo no se presentó con títulos grandiosos ni con promesas vacías. No dijo, "Yo fui", ni siquiera "Yo seré". Dijo, "Yo soy". Una frase que ha resonado a través de los siglos, desafiando la lógica, el tiempo y la religión. Una frase que no se puede encerrar en un concepto humano, porque habla de una presencia eterna, viva y activa, justo aquí, justo ahora. En los próximos minutos vamos a regresar al monte Horeb. Nos detendremos frente a la zarza que no se consume. Escucharemos las palabras que cambiaron el destino de un pueblo entero y entenderemos por qué ese nombre, "Yo soy", no es una frase filosófica, sino una llave espiritual que abre el corazón de Dios. Pero antes de comenzar, te invito a hacer un acto de reconocimiento. Escribe en los comentarios, "Dios está conmigo". Esta frase no es solo una confesión de fe, sino también una forma de hacer que este mensaje llegue a más personas. Dale me gusta al video si crees que Dios sigue hablando hoy y suscríbete para que sigamos juntos desentrañando los secretos que las Escrituras guardan desde la antigüedad. Prepárate, porque hoy vamos a descubrir el verdadero nombre detrás del fuego. Para comprender qué significan realmente esas palabras que el Creador pronunció en el desierto, "Yo soy el que soy", hay que viajar más atrás que cualquier evangelio, más atrás que los salmos, más atrás incluso que las leyes que marcaron una nación. Hay que llegar al corazón árido de Madián, a un tiempo incierto, cuando Egipto era un imperio y el pueblo hebreo solo era una sombra sin tierra ni altar. El sol cae sin piedad sobre las rocas resquebrajadas. El viento arrastra el polvo seco entre los arbustos espinosos. No hay templos aquí, ni reyes, ni altares de oro, solo un hombre solo y una montaña que nadie aún había aprendido a temer. El aire huele a calor, a tierra seca, a silencio. Moisés camina con pasos lentos, gastados por los años y la costumbre. Sus sandalias crujen sobre la grava, como si cada pisada contara una historia que ya nadie recuerda. La vara de pastor en su mano derecha ya no impone nada. Es parte de él, como la barba blanca que cubre su rostro, como la mirada que observa sin ser vista. Han pasado 40 años desde que huyó del palacio egipcio, desde que abandonó el mármol, las túnicas finas y la lengua de los príncipes. Aquí, entre cabras y piedras, aprendió a callar, a desaprender, a desaparecer. Los días son todos iguales, y eso lo alivia. Las montañas no hacen preguntas, los rebaños no recuerdan su pasado. Pero hoy algo lo inquieta. Es una sensación apenas perceptible, como un eco antes del sonido, como una sombra antes del sol. Al doblar una curva entre las rocas la ve, una zarza, común, espinosa, de las que el viento castiga sin piedad, y sin embargo, arde. Las llamas envuelven las ramas secas, pero no las consumen. El fuego no chisporrotea ni se apaga, permanece como si no quemara por necesidad, sino por decisión. Moisés frunce el ceño, da un paso, luego otro. El aire alrededor parece inmóvil, como si todo el desierto contuviera la respiración. Entonces, una voz.
No un trueno, no un viento fuerte, sino una voz que no se parece a ninguna otra. Viene de dentro del fuego, pero también de más allá del fuego. Dice su nombre, Moisés. Y en ese instante algo se rompe por dentro. No es miedo lo que siente, ni sorpresa, sino algo más antiguo. Un temblor que no viene de fuera, sino de su memoria. Moisés sabe que está ante algo que no se puede explicar ni medir. Sabe que debe quitarse las sandalias. Sabe que está en Tierra Santa, pero no sabe aún que está a punto de escuchar las palabras que cambiarán para siempre no solo su vida, sino la forma misma en que el hombre se relaciona con el Eterno. El cuero seco de las sandalias cruje mientras Moisés las retira con manos que tiemblan, no por debilidad, sino por una reverencia que lo toma por completo, como si el cuerpo respondiera antes que la mente. Sus pies tocan el polvo caliente y el suelo, antes indiferente, ahora parece tener memoria. Cada grano de arena, cada piedra, cada sombra proyectada por la zarza parece observar. El monte no ha cambiado de forma, pero ahora es otra cosa, un altar sin muros, un templo sin techo. La voz vuelve a sonar, es firme pero no violenta, no exige pero tampoco deja espacio para la duda. Habla de un pueblo, de una opresión, de un clamor que ha llegado hasta los cielos. Habla de Egipto, y cada palabra resuena como un eco del pasado de Moisés, que había intentado sepultar bajo capas de silencio el faraón, los látigos, los ladrillos sin paja. Imágenes que regresan como un río que no se puede detener. Moisés escucha y algo dentro de él resiste. No es incredulidad, es otra cosa, un miedo viejo, un temor profundo de volver a un lugar del que huyó no solo con los pies, sino con el alma. Yo he visto la aflicción de mi pueblo, dice la voz, y he descendido para librarlos. La palabra descendido queda suspendida en el aire como una piedra que flota. Un Dios que desciende, que no observa desde lejos, sino que baja, se acerca, se envuelve en fuego, en monte, en voz. Moisés traga saliva. Su lengua, que antes fue hábil en las cortes egipcias, ahora duda, se enreda. No está preparado, nunca lo estuvo. Ven y te enviaré a Faraón. No hay cortesía en el llamado. Es una orden que lleva el peso del cosmos, pero pronunciada con la calma de quien no duda. Moisés, sin embargo, sí duda. Sus labios se abren por fin y su voz suena ronca, como si llevara años sin decir su propio nombre. ¿Quién soy yo para ir al Faraón? Y la montaña, el fuego, el aire caliente, todo parece contenerse un instante. Moisés no lo sabe, pero en esa pregunta está toda la historia de la humanidad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que ofrecer? Su pregunta no es retórica, es un grito escondido en la garganta de un exiliado. Y el Creador no lo corrige, no lo reprende, no le recuerda sus logros ni sus orígenes, no le habla de méritos ni de destino, solo responde con una promesa: yo estaré contigo. Esas palabras no calman del todo el corazón de Moisés, pero lo marcan. No hay mapa, no hay plan detallado, solo presencia, no una misión con garantías, sino un acompañamiento que no se interrumpe. Moisés no entiende aún la magnitud de lo que está ocurriendo, pero comienza a percibir que no se trata de él, se trata de algo más grande, de alguien más grande. El fuego sigue ardiendo, pero no con furia. Es un fuego paciente, como si esperara, como si supiera que aún falta una pregunta, la más difícil, la más peligrosa. Y Moisés, con la voz aún débil, pero ya encendida por la urgencia, se atreve a formularla. «¿Y si voy?», dice Moisés, «y les digo que el Dios de sus padres me ha enviado, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?». La pregunta queda suspendida en el aire como un susurro detenido por el tiempo. No es un simple detalle logístico, no es curiosidad, es miedo, es respeto, es la conciencia de que en el mundo donde Moisés creció, todos los dioses tenían nombre,
forma, dominio. Había nombres que inspiraban poder, otros que ofrecían protección. En Egipto, cada deidad tenía su esfera, su símbolo, su ritual. Pero este Dios, este fuego, no se parece a ninguno. ¿Cómo presentar ante su pueblo? Esclavos cansados, sin templo, sin tierra, sin promesa viva, a un Dios que no pueden ver. La voz responde, pero no con un nombre como los demás, no con algo que pueda encerrarse en una palabra ni invocarse como un amuleto. La voz dice algo que nadie ha dicho antes y que nadie volverá a decir de la misma forma. Ejye Asher Ejye. La lengua hebrea, áspera y antigua, vibra como un viento denso. Luego la traducción que quedará grabada para siempre en la historia sagrada. Yo soy el que soy, pero no es solo eso. También podría traducirse como yo seré el que seré, o yo soy el que siempre está. No hay tiempo verbal que pueda limitarlo. Es presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Es ser sin causa, existir sin origen, presencia que no depende de nada ni de nadie. No es un nombre para usar, es una declaración para temer. Moisés no dice nada, el fuego tampoco, pero algo cambia en la atmósfera. El monte ya no es solo un lugar de encuentro, es testigo de un nombre que no es nombre, de una esencia que no se puede contener. En ese instante, sin que haya un trueno o un temblor, se abre una brecha entre el cielo y la tierra. Moisés no lo sabe aún, pero acaba de recibir no solo una misión, sino una revelación que transformará para siempre la relación del ser humano con lo divino. Dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. No Ra, no Anubis, no Baal, no un dios entre otros, sino el ser mismo. Aquel que no necesita adoradores, pero los llama. Aquel que no depende del tiempo, pero entra en la historia. Aquel que no tiene rostro, pero que habla desde el fuego. El monte guarda silencio de nuevo. El calor no cede, pero algo dentro de Moisés ha comenzado a arder. No es solo el llamado, es el nombre. Un nombre que no puede ser reducido, ni poseído, ni manipulado. Un nombre que lo acompañará para siempre. El fuego ya no arde ante sus ojos, pero sigue encendido dentro de él. Desde aquel día en el monte, Moisés camina con un peso invisible sobre los hombros. No es solo la carga de una misión, sino el eco de un nombre que no se puede repetir sin estremecimiento. En las noches del desierto, mientras el campamento duerme y el viento sopla entre las tiendas como un murmullo de preguntas, él recuerda aquella voz, aquellas palabras que no se dejaron atrapar por el lenguaje humano. Yo soy el que soy. Pero no es esa la única forma en que lo oyó. En hebreo antiguo, la expresión fue otra. Ejye Asher Ejye. Un verbo que respira existencia, que se dobla en el tiempo, que no encaja en ninguna categoría gramatical sin desbordarla. Ejye es un verbo que vive, que no se deja encerrar. Moisés lo entendió con el cuerpo, no solo con la mente. Comprendió que ese Dios no se presentaba con una etiqueta ni con una descripción funcional. No era un Dios del cielo o un Dios de la guerra. Era. Punto. Era antes que el tiempo, antes que el nombre mismo. Y sin embargo, eligió revelarse. Cuando transmitió este nombre al pueblo, no lo hizo como un dato. Lo hizo como quien comparte un secreto sagrado. Un fuego interior que no puede ser manipulado. La palabra que más se acercaba a ese misterio fue escrita con 4 letras. Yod, He, Waw, He. 4 consonantes que formaron el nombre más sagrado jamás registrado. Yod, He, Waw, He. No tenía vocales. No podía pronunciarse con facilidad. Y quizás no debía. Los antiguos lo sabían. El nombre no era solo sonido, era presencia. Decirlo sin temor, sin reverencia, era tocar con manos impuras lo que solo debía contemplarse de lejos. Así nació el silencio, un silencio que protegía el misterio, un silencio que, con el tiempo, se volvió norma. Porque algunos nombres se pronuncian, pero otros solo se veneran. Los años pasaron
Pero ese conjunto de 4 letras, Yod, He, Waw, He, siguió flotando sobre la historia de Israel como una sombra luminosa, imposible de ignorar. Nadie sabía con certeza cómo debía pronunciarse. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, no porque estuviera prohibido explícitamente, sino porque algo en lo profundo del alma advertía que ese nombre no era como los otros. Los escribas, los profetas, los sacerdotes, todo lo escribían, lo copiaban, lo leían en silencio, y cuando llegaba el momento de pronunciarlo ante la congregación, simplemente lo sustituían. Decían Adonai, Señor, o Hashem, el nombre. Era un acuerdo no escrito, una señal de reverencia, una forma de recordar que el Creador no era una fórmula invocable, sino una presencia a la que se responde con temor y temblor. Y sin embargo, aunque no lo decían, el nombre estaba en todas partes, en los salmos que se cantaban al amanecer, en los pergaminos que se desenrollaban con manos purificadas, en los muros del templo donde la sombra del Altísimo se deslizaba en las horas santas. Yod, He, Waw, He era el Dios que es, que fue y que será. No simplemente un ser superior, sino el fundamento del ser mismo. Los sabios comenzaron a reflexionar sobre su significado y entendieron que ese nombre no solo hablaba de identidad, sino de independencia. El Dios de Israel no surgía del caos primitivo, no emergía de las aguas como los dioses babilónicos, no nacía de otros como los egipcios. Yod, He, Waw, He no necesitaba origen, porque Él mismo era la causa de todas las cosas. Era eterno, inmutable, absolutamente libre. No podía ser reducido a imágenes ni contenido en templos. Su nombre revelaba eso, una realidad sin límites, una existencia que no pide permiso, una voluntad que no puede ser domesticada. Y aún así, Él había hablado. Aquel nombre impronunciable no solo revelaba quién era el Creador, también transformaba la manera en que su pueblo se relacionaba con Él. Antes, los dioses eran locales, previsibles, atados a una geografía o una función. La lluvia, el sol, la fertilidad, la guerra. Se los honraba por interés, se los temía por capricho, pero ahora Israel tenía que aprender a tratar con un Dios que no se movía al ritmo de los sacrificios, ni se dejaba influir por templos más altos o rituales más exactos. El Dios que ardía sin consumir era también el que no podía ser manipulado. Con el paso de los siglos, los sabios del pueblo comenzaron a escribir el nombre con una delicadeza ritual. Cada vez que un escriba lo trazaba sobre un pergamino, debía purificarse. Las letras eran las mismas, Yod, He, Waw, He. Pero el acto de escribirlas no era simple copia, era adoración. Como si cada trazo fuera una plegaria silenciosa. Como si invocar ese nombre, incluso sin voz, implicara tocar algo que ningún templo contenía. Yod, He, Waw, He no necesitaba intérpretes, no requería representaciones, no se dejaba encerrar en formas humanas ni animales. Su nombre era su señal, una presencia que lo abarcaba todo sin ser parte de nada. Pero más asombroso aún, ese Dios, cuya esencia era ser, había decidido acercarse. Había pronunciado su nombre no para ocultarse más, sino para establecer un vínculo, una alianza. No un pacto entre iguales, sino un compromiso de fidelidad unilateral. Él sería su Dios, ellos su pueblo. La distancia infinita entre el Eterno y los hombres se acortaba con una sola declaración. Yo soy. Un nombre que, en lugar de limitar, abría. Un nombre que no encerraba a Dios, pero que sí abría una puerta para que el ser humano lo encontrara. Y en esa puerta comenzaba una historia nueva. El desierto se extiende hasta donde alcanza la vista, y sin embargo, aquel día, Moisés no está solo. El eco de las palabras aún vive en su interior. Yo soy el que soy. No una fórmula, no una promesa, sino una afirmación pura,
desnuda, sin adjetivos. ¿Cómo puede un hombre, frágil como el polvo que pisa, cargar con un nombre así? Moisés no tiene respuestas. Solo sabe que desde ese momento algo cambió. No solo en su misión, sino en su forma de mirar el mundo. Porque ese yo soy no habla simplemente de existencia, habla de presencia. No de un Dios que fue, que operó milagros en el pasado, ni de uno que solo vendrá en tiempos proféticos. El Dios de Moisés se nombra en presente. Está ahora, aquí, en medio del silencio, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre. Moisés empieza a entender que ese nombre no fue una evasiva, sino una promesa oculta. Dios no necesitaba justificar sus actos con explicaciones grandiosas. No se presentó con un listado de credenciales. Se presentó siendo, y eso bastaba. Porque en esa forma de ser hay algo que el corazón humano anhela desesperadamente: constancia. Todo lo que Moisés ha conocido ha cambiado. Las aguas del Nilo, las torres de Egipto, su identidad como príncipe, su rol como pastor. Todo se transformó, se deshizo, se desvaneció. Pero esa voz, esa declaración, no cambia. Yo soy. No yo era. No yo seré. Un presente continuo, inquebrantable, inmóvil como el monte, ardiente como el fuego que no consume. Y en ese fuego, Moisés vislumbra algo más, una cercanía que no esperaba, porque ese nombre no le fue revelado desde un trono, ni desde las alturas de un templo. Le fue dicho en su exilio, en su miedo, en su duda, y quizás, solo quizás, ese es precisamente el lugar donde Dios se deja conocer, donde su nombre cobra sentido. Esa presencia silenciosa, constante, sin principio ni fin, comenzó a acompañar al pueblo incluso antes de que lo comprendieran. Cuando las plagas caían sobre Egipto, cuando el mar se abría como un suspiro contenido por siglos, cuando el maná descendía en la madrugada con el rocío, no había necesidad de una explicación racional. El yo soy estaba actuando, no como un Dios distante que mueve piezas desde el cielo, sino como una voluntad viva que camina con su pueblo, siente con ellos, responde a su clamor sin necesidad de templos ni rituales perfectos. El pueblo no siempre entendía, dudaba, se quejaba, pedía señales, pero el nombre no cambiaba, el fuego no se apagaba, la nube seguía de día y la columna de fuego de noche. El yo soy no abandonaba. En ese nombre estaba escondida una fidelidad que sobrevive a la infidelidad humana. Porque mientras los hombres rompen promesas, Dios no deja de ser quien es. No se adapta al humor del día ni a las expectativas del momento. No necesita renovar su identidad. No depende de aprobación. Es esa autosuficiencia divina, esa completa libertad de ser sin depender de nada. Es al mismo tiempo temible y consoladora. Temible porque no puede ser manipulado, porque no necesita de nadie para afirmarse, ni se inclina ante las lógicas humanas. Dios no cambia para gustar, no se amolda a caprichos, no se deja atrapar en ideas simples ni doctrinas cómodas. Su nombre ya lo dice todo: yo soy. No lo que quieres que sea, no lo que temes que sea, simplemente soy. Pero también es consolador, porque si Él no depende de nada, entonces nada puede hacerle cambiar de opinión cuando decide amar, acompañar, salvar. No hay sombra que lo aleje, no hay debilidad que lo espante, no hay herida que lo haga retroceder. El yo soy permanece, siempre. Y sin embargo, esa constancia, esa fidelidad inquebrantable no es fría ni distante. No es el estoicismo de una estatua divina, sino la cercanía de un Dios que se nombra no para impresionarnos, sino para encontrarnos. Porque si yo soy es una afirmación de existencia eterna, también es una invitación íntima. Cada vez que el ser humano pregunta, ¿dónde estás, Dios?, la respuesta ya ha sido dada. Yo soy, aquí,
presente, sosteniendo incluso cuando no se siente, caminando incluso cuando se duda, viviendo incluso cuando todo parece muerte. Moisés lo entendió con los años, no con la teoría. Lo entendió en la soledad del monte, pero también en la fatiga del desierto. Lo entendió cada vez que el pueblo dudaba, cada vez que él mismo vacilaba. En cada batalla, en cada rebelión, en cada pérdida, el nombre seguía ahí, no como un truco teológico, sino como un ancla espiritual. Y ese nombre no solo revelaba el carácter de Dios, sino que comenzaba a modelar el de su pueblo. Porque quien sigue al yo soy, también es llamado a ser, no hacer por hacer, no aparentar, no esconderse en máscaras, sino ser, caminar en la verdad, habitar el presente, ser sostenido por una identidad que no se derrumba con las estaciones del alma. Quizás por eso ese nombre fue entregado sin adornos, porque no necesita explicación, solo revelación, y quien lo escucha con el corazón lo reconoce sin necesidad de argumentos. Yo soy el que soy. Es la voz que atraviesa el tiempo, que arde sin consumir, que llama sin forzar, que espera sin cansarse, y cuando uno se atreve a responder, no todo se entiende, pero algo dentro comienza a arder y ya no se apaga. La ciudad ya no era Egipto, ni el monte era Horeb. Habían pasado siglos desde la zarza ardiente, y el pueblo caminaba ahora entre muros de piedra, fariseos y esperanzas rotas. Jerusalén estaba cansada. Bajo el dominio de Roma, las promesas antiguas parecían lejanas, y el nombre de Dios, aquel nombre impronunciable, oculto por reverencia y miedo, se repetía más como herencia que como fuego. Pero entonces, sin anuncio oficial, sin corona ni procesión, apareció un hombre. Venía del norte, de un lugar que no prometía profetas. Tenía manos de carpintero, acento galileo, mirada limpia. Caminaba entre la gente como uno más, y sin embargo, algo en su voz hacía temblar a los demonios. Algo en sus gestos devolvía la dignidad a los caídos. Algo en su silencio recordaba al Dios que una vez habló desde el fuego. Jesús no comenzó su ministerio con proclamas políticas ni con llamados al templo. No buscó tronos ni buscó venganza. En lugar de eso, habló. Y en sus palabras, escondidas entre metáforas y parábolas, algo antiguo comenzaba a despertar. Un día, frente a los religiosos que exigían pruebas de su autoridad, Jesús dijo algo que detuvo la respiración de quienes lo oían. Antes que Abraham fuese, yo soy, no yo era, no yo fui enviado por, no Dios está conmigo, solo yo soy. El eco de esas dos palabras atravesó siglos de silencio. No fue solo una afirmación extraña, fue una declaración directa, sin adornos, sin evasivas. Jesús no estaba reclamando cercanía con Dios, estaba hablando como el mismo Dios, no como quien repite una frase sagrada, sino como quien la pronunció por primera vez. Y los que lo escuchaban entendieron, por eso tomaron piedras, porque sabían lo que significaba pronunciar ese nombre. Sabían que nadie podía decirlo sin incurrir en blasfemia, salvo que fuese verdad. Desde ese momento sus palabras ya no fueron oídas como enseñanzas de un rabino más. Cada vez que Jesús hablaba, algo del monte ardía de nuevo entre los hombres. No lo veían rodeado de llamas, pero su voz quemaba la indiferencia. No lo veían envuelto en nubes, pero sus palabras traspasaban el alma como relámpagos antiguos. Y comenzó a decirlo una y otra vez, yo soy. Pero esta vez el fuego se volvió imagen y el nombre, alimento, guía, verdad. En el Evangelio de Juan, Jesús declara 7 veces quién es, usando esas mismas palabras sagradas que una vez Moisés oyó descalzo. Yo soy el pan de vida, dijo al que tiene hambre de algo más que pan, porque el Dios del monte no solo existe, sino que alimenta. Yo soy la luz del mundo, dijo en medio del templo, donde se celebraba la fiesta de las luces, porque el Dios de la zarza,
es también el que disipa las sombras. Yo soy la puerta, dijo a los que buscaban entrada al redil, pero no hallaban más que muros. Porque el Dios eterno no es un guardián lejano, sino un acceso abierto. Yo soy el buen pastor, dijo, mirando a quienes vivían como ovejas sin guía. Porque el mismo que dijo, yo soy también, cuida, conoce, llama por nombre. Cada afirmación no era solo poesía, era una revelación. Cada frase volvía a encender la zarza, pero ahora en medio de plazas, de casas, de caminos polvorientos. El mismo nombre, pero en carne y hueso. El mismo fuego, pero en mirada humana. La eternidad caminaba entre los hombres, y muchos no lo entendieron. Las últimas 3 declaraciones del yo soy no vinieron en momentos de calma, sino en los bordes del dolor, de la muerte, de la traición. Cuando la amiga amada lloraba junto a la tumba de su hermano y la esperanza ya parecía enterrada con él, Jesús no ofreció explicaciones filosóficas ni consuelos genéricos. Se acercó, respiró hondo y dijo: yo soy la resurrección y la vida. No yo puedo resucitar, ni yo traeré vida, sino yo soy. La misma voz que una vez habló desde la zarza, ahora hablaba frente a una tumba. La misma presencia eterna, llorando. Días después, en la intimidad de una cena final, con la sombra de la traición ya respirando sobre la mesa, Jesús miró a sus discípulos, temblorosos, confusos, inseguros, y pronunció otra vez su identidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino entre otros, no una verdad debatible, no una vida prestada. El mismo ser que no depende de nada, ofreciéndose como guía, certeza y aliento en medio del caos. Y finalmente, ya en la viña, bajo el cielo oscuro de una noche que sabía a despedida, dijo: yo soy la vid verdadera. Una invitación a permanecer, a enraizarse no en ideas ni en dogmas, sino en Él, en la fuente misma del ser, en la presencia viva del Dios que no solo fue en los tiempos antiguos, sino que es ahora. Cada yo soy, pronunciado por Jesús, era un acto de revelación y de provocación. Quien escuchaba debía decidir: blasfemia o verdad, hombre o Dios, locura o salvación. No había espacio para la neutralidad, porque en ese nombre o se arrodilla uno o se da media vuelta y se va. La historia podría haber quedado allí, entre los ecos del monte y los silencios de Jerusalén. Un nombre sagrado, pronunciado una vez por el fuego, repetido siglos después por labios humanos y luego guardado en la memoria de los que creyeron. Pero ese no es el final, porque yo soy no es solo un título antiguo ni un misterio teológico. Es una voz que aún llama, no desde una zarza, ni desde un templo, ni siquiera desde una cruz, sino desde dentro del alma. Quien alguna vez ha sentido el peso del vacío, el vértigo de no saber quién es o hacia dónde va, ha oído sin saberlo el eco de ese nombre. Porque yo soy no es solo lo que Dios dice de sí mismo, es también lo que nos revela de nosotros. Frente a un mundo que exige máscaras, etiquetas, logros y validaciones, esa frase viene a desmantelar nuestras inseguridades. No necesitas ser suficiente, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas demostrar nada. El que es, está contigo. Cuando Moisés temblaba ante la idea de enfrentarse al faraón, no recibió una lista de cualidades personales para aferrarse a ellas. Recibió una promesa: yo estaré contigo. Y esa promesa sigue en pie. El nombre no cambió. El fuego no se apagó. Vivir a la luz del yo soy es caminar sabiendo que no estamos solos, ni definidos por nuestras fallas, ni encadenados al pasado. Es entender que el Dios que es está ahora, en el miedo, en la rutina, en el suspiro silencioso de la noche. No necesitas alcanzarlo, Él ya está, y donde Él está hay identidad, hay propósito, hay vida.
Pero vivir bajo esa presencia no es solo consuelo, es también desafío. Porque si yo soy está contigo, entonces ya no hay espacio para vivir como si todo dependiera de ti. Ya no puedes seguir corriendo detrás de identidades prestadas, ni construyendo tu valor sobre logros, aceptación o control. El nombre de Dios confronta suavemente cada una de nuestras estrategias de autosuficiencia y nos recuerda algo esencial. Tú no eres el centro, Él lo es. Y al mismo tiempo, tú eres llamado, no por lo que sabes, no por lo que haces, sino porque Él es. Moisés no era el más elocuente, ni el más fuerte, ni el más preparado, pero fue llamado. Los discípulos de Jesús no eran sabios, ni santos, ni influyentes, pero fueron llamados, y cada uno de ellos vivió bajo la sombra o la luz de ese nombre, no como carga, sino como sustento. Porque cuando entiendes que yo soy está contigo, tu historia ya no se define por tus caídas, sino por su fidelidad. Ya no vives desde la carencia, sino desde la presencia. Ya no caminas como quien busca llenar un vacío, sino como quien responde a una voz que lo llamó por nombre. Y esa voz no grita, no empuja, no amenaza, solo dice, yo soy, y espera. Es un fuego que no consume, pero tampoco se apaga. Una llama que arde en medio del polvo de los días comunes, esperando que alguien se detenga, escuche y responda. Quizás por eso, aún hoy, esa frase sigue tocando algo profundo en el alma humana. Yo soy el que soy. No como un misterio distante, sino como un susurro que atraviesa los siglos. En los hospitales, en las cárceles, en las casas silenciosas al final del día, hay corazones que siguen preguntando, ¿estás ahí, Dios? Y sin ruido, sin espectáculo, la respuesta es la misma que resonó en el monte. Yo soy. Él no cambia, Él no se esconde, Él no se cansa de esperar. Solo necesita que te detengas como Moisés y mires, que no huyas del fuego, sino que te acerques descalzo, sin máscaras, sin prisas, porque esa llama no quiere destruirte, quiere revelarte quién eres y a quién perteneces. Cuando entiendes que el yo soy te llama por nombre, todo cambia. Tu identidad deja de ser un rompecabezas de opiniones ajenas. Tu propósito ya no se construye en la ansiedad del hacer más, sino en la quietud del ser con Él. Y tu fe deja de ser un esfuerzo por alcanzar a Dios y se convierte en la respuesta natural a un Dios que ya está contigo. Moisés escuchó esa voz, Jesús la encarnó. Tú, hoy, puedes responder, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas acercarte, porque el nombre no es un acertijo para resolver, sino una puerta que se abre, una puerta que aún arde y que aún llama a ti. Tal vez no haya otra frase en toda la historia que contenga tanto misterio y tanta cercanía al mismo tiempo. Yo soy el que soy. No son palabras para coleccionar, son palabras para vivir. Hoy, quizás más que nunca, necesitamos recordar que no caminamos solos, que el Dios eterno, invisible, inmutable, sigue siendo justo aquí, justo ahora. No importa en qué parte del camino estés, no importa si dudas, si caíste, si ya no sabes quién eres, el yo soy sigue siendo y te llama. Si esta revelación tocó algo dentro de ti, haz que otros también puedan escuchar esta voz. Escribe en los comentarios, el yo soy está conmigo. Que esta sea tu declaración silenciosa, tu señal encendida, tu paso hacia el fuego que no consume. Dale me gusta a este video si algo en ti ardió al oír estas palabras. Y suscríbete al canal si quieres seguir explorando los nombres, las escenas y los misterios que la Biblia guarda como tesoros antiguos, esperando ser descubiertos por corazones atentos. Gracias por llegar hasta aquí. Que el yo soy te acompañe en cada paso. Hasta la próxima revelación.